Recordemos que poquísimas personas se salvan y en el caso de ir al más allá, solo podremos llevar a nuestra persona, a nosotros mismos. Si solo tengo posesiones y yo soy nada, me llevo nada. ¿En qué me afecta ser nada? Es un indicador de que desperdiciaste tu tiempo de vivir en la tierra. Y si tengo que llevar forzosamente a mi persona, lo mejor es llevar un yo valioso y evolucionado. Pero, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? Hay que tener cuidado. A lo largo de tu camino, todos te van a decir quién eres y qué tienes que hacer. Ellos no saben quién eres tú, pero tú tampoco lo sabes. Por lo tanto, es necesario que te tengas que conocer. Es una necesidad. Tu trabajo es explorar y saber cómo cultivarte. Ya que en la labor de conocerse a uno mismo, nadie lo va a hacer por ti. Al contrario, ellos esperan que tú seas cierto tipo de persona en función de sus expectativas. Tú te tienes que cultivar y ser lo que eres realmente. Dijo Nietzsche que tu esencia es, precisamente, la transformación constante. Tienes que entender y eliminar a tu ser anterior para volverte algo mucho mejor. Si has cambiado para mejorar, seguramente verás, con repulsión, lo que tú eras hace 20 años. Así es, cambiamos y nos cultivamos. Y obtenemos habilidades y nuestro modelo del mundo mejora con el conocimiento. Y los sentimientos y afectos atados a ese modelo del mundo también mejoran. Nuestro yo es más pleno. Y al final de la tercera edad, tendrás un yo muy sano para llevarte al otro lado. Claro. La gran mayoría de tus contemporáneos se quedarán pululando como las moscas, es decir, se dedicarán a comer, dormir, reproducirse y acumular bienes. Revoloteando por ahí sin ningún beneficio. En el arte de ser uno mismo y conocerse hay que tener cuidado. La verdad es aterradora. Muy pocos se salvan. ¿Cuántos que ya están muertos caminan por las calles? Es difícil entrar en el juego de la vida sin definiciones, y si no me conozco, tomo una máscara prestada y actúo como un peón, un alfil o una torre en el juego de la existencia. En el ajedrez, como en la vida, cada acción tiene consecuencias. Hay un propósito para cada movimiento. Uno se puede preguntar, ¿esto me hará más rico? ¿O esto me hará más sabio? Cada quien juega en función de sus fines. Pero recuerda, la naturaleza es refinada y elegante, pero es brutal. Cuando se mueren completamente. Y al final de la partida, todas las piezas de este ajedrez, como el peón junto con el rey, terminan metiéndolas en la misma caja. Entonces, ¿qué hay que hacer antes de llegar al final de la tercera edad? Conocerse a sí mismo. Estas palabras ya estaban escritas en el templo de Apolo en Delfos. En ese tiempo las personas acudían en búsqueda de respuestas para guiarlos y a tomar decisiones. Conocerte a ti mismo es la clave más importante para el desarrollo personal. Es un camino de introspección, es un viaje hacia tu interior para conocer tus principios, tu modelo del mundo, tus habilidades, cómo sientes al mundo, tus pensamientos, tus limitaciones, tus fortalezas. Y cuando nos conocemos a nosotros mismos, es más fácil tomar decisiones, y por consiguiente vivir mejor. Evidentemente, para conocerme tengo que ser completamente honesto y sincero conmigo mismo. Sobre todo, no mentirme, de otro modo sería imposible conocerme. Algunos afirman que eso de conocerse a sí mismo los hará más felices, más sabios, o encontrarán la paz o la iluminación. Piensan que esa es la única función del propio conocimiento. Pero ahora sabemos que, conocerse a sí mismo, es el requisito fundamental para lograr la salvación.